Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían por costumbre casi siempre pensar que ellos solo eran el pueblo de Dios y que todos los demás en el mundo eran gente perdida. Les daban el nombre de los gentiles. ¿Por qué? Porque la palabra gentil, que deriva del término goim, significa, de una manera muy despectiva, perro inmundo. Tal es así que entonces a los que estaban fuera de la nación de Israel se los tomaba como que fuesen simplemente perros. Los que vivían fuera de Judea, obviamente de las otras naciones, no querían a los judíos por esta causa. Eran muy aborrecidos. Tal es así que entonces ellos sabían el nombre que les daban los judíos a los gentiles, a los que no eran de la nación judía. En esta ocasión vamos a ver un milagro que Jesús hace por una mujer que no pertenecía al pueblo judío, sino que más bien esta mujer era sirofeniza. Ella se encontraba entre las regiones de Tiro y de Sidón, lugares que no pertenecían al pueblo judío. No obstante, Jesús iba a dar una lección. Los discípulos, a pesar de que habían escuchado por mucho tiempo a Jesús las palabras que él traía, todavía cargaban con ese prejuicio de creer que el evangelio no era para los goim, no era para aquellos gentiles, o perros inmundos como ellos los llamaban, sino que más bien el evangelio solo era para los judíos, los descendientes de Abraham. Por esta causa, muchas veces ellos no compartían la verdad con ninguna persona, a menos que esta persona primero fuera circuncidada juntamente con los suyos, a fin de que sus esposas e hijas pudieran entrar y ser parte de la creencia judía. Así que ellos ponían de relieve la circuncisión antes de poder aceptar a alguna persona como parte del pueblo de Dios. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver el desarrollo del tema de hoy. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros en el día de hoy, para poder entender cada porción de tu santo libro. Y sobre todo, Señor, que quede atesorado en nuestra mente y corazón, para poner por obra tus mandamientos. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, el registro de esta historia la tenemos en dos libros, en Mateo y en Marcos. Así que vamos a empezar con la historia de Mateo. ¿Qué cosa nos cuenta Mateo en relación con este milagro? San Mateo capítulo 15. Un poco antes de que este asunto ocurriera, de que este incidente se diera, Jesús había tenido una discusión con los dirigentes judíos. Estos dirigentes que eran totalmente tradicionalistas. A tal punto llegaba su fanatismo tradicional que dentro de sus creencias fanáticas pensaban estos que cualquier persona que no cumplía con los rituales que ellos habían inventado y que habían sacado, no sabemos por qué razones, solamente parecía ser sus interpretaciones individuales, que declaraban cosas que no iban de acuerdo con la fe verdadera y exigían de la gente que tuvieran que cumplirlas, y parecían ser muy celosos y muy piadosos al exigirlo. En el capítulo 15, cuando inicia el versículo 1, dice: se acercaron a él ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Este era el punto en discusión. Los dirigentes de los judíos vinieron a reclamarle a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer el pan? Y es que ellos tenían la costumbre de poner 6 cántaros llenos de agua para tener que lavarse las manos.
más una vez que la gente se supone que se lavaba las manos antes de salir, eran 7 veces que se tenían que lavar las manos. Tal es así que entonces ahora le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Comen con manos inmundas el pan. Jesús inmediatamente les hizo frente porque sabía que los discípulos se habían lavado las manos, pero no las 7 veces como ellos exigían para su purificación. Jesús estaba rompiendo por completo las ideas que tenían en sus manuales los judíos. Por esta razón Jesús constantemente era acusado de que no se sometía a las ordenanzas de los dirigentes. Jesús era visto entonces como un disidente completo en contra de la autoridad de la iglesia, porque las leyes y directrices que se habían puesto entonces en la nación judía contradecían a los principios de la Biblia. Y es por eso que Jesús les dijo: ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, por vuestra tradición? Y es que a las tradiciones ellos le daban demasiado realce. Las tradiciones habían sido sacadas de la filosofía individual de estos ancianos, de su experiencia personal. Tal es así que cuando tú discutías con uno de estos ancianos, inmediatamente te decían: está bien lo que tú dices de la Biblia, nadie dice que no, el mandamiento de Dios nadie lo puede tocar porque ese mandamiento es santo, justo y bueno, nadie dice que no, pero mi experiencia me enseña que eso no es posible de cumplir. ¿Por qué? Una cosa es la letra y otra cosa es la vida. Así que entonces, según ellos, por su experiencia, por su gran trayectoria que tenían como rabinos, como jueces de Israel, de Judá, ellos decían que en su vida se había demostrado de que no era posible vivir de acuerdo con los preceptos divinos. Y esa experiencia que obtenían de sus errores, obviamente, la plasmaban. Y con eso querían hacer las nuevas reglas para la conducción de vida de las personas. A eso le añadían todos los ritos de purificación. El hombre, cuando no quiere obedecer los mandamientos de Dios, ¿qué hace? Busca un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? Hacer rituales y ceremonias para cubrir su desobediencia. Jesús no había enseñado así. Jesús había enseñado que para que la desobediencia fuese cubierta, primero había que pedir el perdón de los pecados confesándolos y luego esforzarse por poner su vida en armonía con la santidad de la palabra de Dios. Esa era la verdadera enseñanza. Tal es así que entonces estos hombres le enseñaban a la gente a cubrir sus errores con ceremonias y rituales y formas. Tal es así que la gente pensaba que por ir a la sinagoga y tener una participación con los dirigentes ya era suficiente para salvarse. Jesús había enseñado que eso no servía para nada, que todas esas partes de las formas de la iglesia debían de estar acompañadas con un esfuerzo constante de querer obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Si es verdad, habían imperfecciones que son humanas, pero a pesar de esas imperfecciones, Jesús invitaba a luchar hasta vencerlas. Dios quiere que nosotros venzamos nuestras imperfecciones que aún tenemos hasta vencerlas. Y esa es una lucha personal e individual que cada persona, valga la redundancia, tenga que hacerla dentro de la iglesia con la finalidad de poder ser perfectos a la forma de Dios. Pero bien, teniendo eso en cuenta, como estos eran tradicionalistas, entonces tenían en su cabeza la idea de que todas las personas que querían entrar en el camino del Señor tenían que entrar primero por la circuncisión. Increíble. A fin de que la circuncisión pueda ser dada, el hombre, el que era cabeza de la casa, debía de circuncidarse para que toda su familia recién pudiera participar de las creencias judías, porque se pensaba que con solo circuncidarse ya se era salvo, y que si se obedecían los demás preceptos no era para salvarse, sino porque ya estaban salvados. Esa era la creencia entonces judía. Vamos a ver qué cosa dice el libro de Hechos capítulo 15. Libro de Hechos capítulo 15. Fíjate cuál era la creencia judía. Muchos confunden la creencia judía porque no estudian realmente, como dice la Biblia, que creían estos judíos, que hasta a veces se achaca a los judíos, como que estos eran muy pegados a la letra de la ley de Dios y que por eso eran demasiado fanáticos, legalistas y exagerados. Tamaña mentira. No hay un error teológico más terrible
que esté destruyendo la influencia del cristianismo que ese. Increíblemente, esos errores teológicos los cargó Constantino el Grande. Constantino el Grande declaraba que era judaísmo el tener que obedecer la ley de los 10 mandamientos. Tal es así que cuando sacó su primer decreto dominical dijo que los sabatistas eran judaístas, porque se estaban sometiendo a la ley judía del día sábado. Tamaña mentira, porque eso jamás dice la Biblia. Tú no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga que el judaísmo era guardar el día de reposo del sábado. No. El judaísmo tenía sus tradiciones para cada mandamiento y también tradiciones en relación con el sábado, pero no cómo guardar el sábado, puesto que los mismos fariseos, los mismos judíos no guardaban el sábado correctamente. Por eso censuraban a Jesús cuando Jesús lo guardaba correctamente. Así que entonces no nos equivoquemos. Una cosa es el judaísmo. El judaísmo son las creencias en las tradiciones que habían interpuesto entre Dios y los hombres los dirigentes judíos del Sanedrín. Ahorita lo vamos a ver en los textos bíblicos. Hechos capítulo 15 nos dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. A estos no les interesaba si una persona había dejado su vida pasada y se estaba dedicando a obedecer los mandamientos de Dios. Para ellos eso no valía. Así la persona se comportara como un ángel del cielo en obediencia a los preceptos divinos, para ellos eso no valía. ¿Por qué? Bueno, porque ellos decían: si tú no eres circuncidado, eres un incircunciso gentil, un perro goín, perro inmundo. Increíble. Tal es así que entonces, cuando ellos enseñaban que la gente se tuviera que circuncidar primero, recién para ellos, después de circuncidado el individuo, recién valía si estudiaba la Biblia y la obedecía. Después no valía. Entonces para ellos el asunto era este: primero te salvas y luego de eso recién obedeces. Esa creencia es una creencia totalmente opuesta a las Escrituras. Ninguna persona está salva en la desobediencia. Eso es mentira. Ningún transgresor de la ley puede entrar en el reino de los cielos, porque la desobediencia a la ley se llama pecado y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, la creencia de estar salvados ya antes de obedecer los mandamientos de Dios, antes de entrar en el camino de Dios, era la creencia inventada por el judaísmo, que enseñaba que primero te tenías que circuncidar para poder ser salvo, y que una vez ya salvo, ahora recién podías meterte en lo demás de los conocimientos y la participación con la nación judía. Teniendo eso en cuenta, los discípulos cargaban esa idea. Vamos al libro de Gálatas ahora para que veamos que el judaísmo se basa en las tradiciones y no en los mandamientos de Dios. Como le dijo Cristo a los judíos: habéis dejado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Libro de Gálatas capítulo 1. Versículo 13 y 14. Habla el apóstol Pablo, el gran apóstol de la justificación por la fe, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, ahí está hablando del judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus compañeros. Interesante. ¿En qué? En que era mucho más celoso de las tradiciones de los padres y de los ancianos. Así que entonces, esto nos indica que el judaísmo estaba basado en las tradiciones, en aquello que ellos habían inventado, y no en los mandamientos de Dios. Más adelante vemos en el capítulo 2 el reclamo que le hace el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Fíjate lo que dice acá.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, con los perros inmundos, llamados así. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ajá. Y a ese acto que estaba haciendo Pablo, ¿qué le llamó, que estaba haciendo Pedro, qué le llamó Pablo? Vamos a ver. Sigue diciendo. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué cosa era judaizar? El creer que primero tenías que ser circuncidado. Interesante. Así que el judaísmo enseñaba: primero te circuncidas y luego recién obedeces. Primero te salvas y luego obedeces. Sin duda, esa enseñanza de que tú estás salvo ya es una falsa enseñanza antibíblica, porque eso enseñaban los judaizantes. Esa creencia judaizante ha venido también unida a través de todos los tiempos con Roma papal en la Edad Media y el protestantismo de la actualidad, porque la iglesia protestante apóstata enseña: una vez salvo, siempre salvo, o una vez salvo para recién después cumplir. Según ellos, antes de que tú puedas cambiar de vida, antes de que hagas reformas en tu vida, antes de que empieces a obedecer los mandamientos de Dios, primero tienes que estar salvado. Y ellos por eso dicen así: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, sino que es un regalo de Dios. Tal es así que entonces te dicen que este texto enseña, de Efesios 2, 8 al 10, que tú primero te tienes que salvar solo por la gracia, y que luego de estar salvado solo por la gracia, ahora recién va a valer que tú obedezcas los mandamientos de Dios. ¿Qué te parece? Algo opuesto a lo que enseñaba el apóstol Pablo, sin duda. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, en un momento vamos a ver qué significa en realidad por gracia sois salvos. Pero mira lo que dice Pablo directamente. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice el texto bíblico, Primera de Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. ¿Qué está diciendo con eso Pablo? El decir que ya estás salvado acá no vale. El decir no estás salvado porque no estás circuncidado acá no vale. Entonces, ¿qué cosa vale? Decía el apóstol Pablo. Mira lo que decía él. Versículo 19, sigo leyendo. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Sin duda la enseñanza del apóstol Pablo enseña claramente qué cosa es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y la salvación por la fe en Cristo, dice el apóstol Pablo, es guardar los mandamientos de Dios. Para muchos teólogos modernos y para la falsa religión moderna que corre por el mundo, esto suena medio extraño y terminan diciendo: ¿cómo? O sea, tú estás diciendo que la salvación por la fe significa obediencia a los mandamientos de Dios. ¿De qué estás hablando? Eso es legalismo, van a decir. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios ni a Jesucristo a quien Él ha enviado. No saben cuál es la verdad. Entonces solamente quieren seguir lo que sus dirigentes les enseñaron, al igual que los dirigentes judíos que habían enseñado que la salvación era solo por circuncidarse. Tal es así que esta gente, si tú no te circuncidabas primero, ¿qué cosa hacían? No te daban a conocer sus enseñanzas proféticas, no te daban a conocer sus doctrinas, porque ellos decían: tú no puedes compartir esa verdad, no puedes compartir esas profecías y esa doctrina a los inmundos perros goín.
Así era la creencia. Tal es así que entonces tú no podías jamás, si eras un judío, tú no le podías enseñar profecías, tú no podías enseñarle doctrinas a un gentil. Tú primero tenías que lograr que éste se salvara. Cuando esté salvo, tú decías, recién le enseñamos lo demás. Y por esa razón, la creencia judía era, ven para acá, antes de que te demos a ti el conocimiento que solo le pertenece al pueblo de Dios, esto no le pertenece a los perros goín. Antes de que tú puedas recibir, primero te tienes que circuncidar, te tienes que quitar la inmundicia, y cuando estés circuncidado, recién te vamos a dar a ti el conocimiento de la salvación. Medio raro, ¿no? Primero te salvas, luego te damos el conocimiento de la salvación. Era un disparate lo que enseñaban. Pero hasta el día de hoy lo mismo sigue siendo en bastantes iglesias y teologías modernas. Declaran que primero el hombre tiene que salvarse para después obedecer la ley. Eso no tiene sentido. ¿Salvarse de qué entonces? Eso es absurdo, porque salvo significa salvo del pecado. Fíjate lo que dice en el libro de San Mateo, capítulo 1. San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice así: y dará a luz un hijo, hablando de Jesús, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es del pecado, no en el pecado. Tal es así que entonces, cuando una persona es arrancada del pecado, recién se puede decir que está salvada. Antes de eso no se puede decir que está salvada si todavía está con pecado. Así que, ¿hay alguien en la tierra que pueda levantar su mano y decir yo ya no tengo pecado? Ese no puede existir, porque al momento que diga acaba de mentir, porque no ha dicho la verdad, es pecador, acaba de pecar, mintió. Así que entonces, nadie puede decir yo ya estoy salvado. Eso es falso. San Mateo 24:13, mira lo que dice Jesús con respecto a la condición de la salvación. San Mateo 24:13 dice el texto bíblico: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, ¿hasta cuándo dice? Hasta el final. O sea que entonces el cristiano debe de continuar en la obediencia, en la fidelidad. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No hay forma de que el hombre pueda ser salvo antes. Bueno, entonces, ¿qué cosa significa el texto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, porque es de ahí de donde se agarran todas estas falsas creencias para declarar que ya están salvados. Cuando el hombre piensa que ya está salvado, entonces ya no le da importancia a la obediencia a los mandamientos de Dios, porque termina diciendo, yo no me voy a salvar por ser obediente, yo me voy a salvar solo por la gracia de Jesucristo. Tamaño error, así pensaban los judíos. Los judíos, cuando tú les decías, tienes que obedecer los mandamientos de Dios, decían, sí, nosotros obedecemos el mandamiento. ¿Cuál es? Nos hemos circuncidado, ya estamos salvados. Oye, ¿y lo demás? Eso no me va a salvar. ¿Por qué? Porque por mis obras yo no me voy a salvar. Yo me voy a salvar solamente, decían ellos, por circuncidarme. Esa es la obra que Dios exige y que Moisés mandó. Eso era lo que ellos creían. Por eso Jesús los reprendió a toditos estos fariseos y les dijo a ellos que más bien estaban en pecado. Y les dijo, todavía estáis llenos de inmundicia y de robo por dentro. San Mateo capítulo 23, versículo 25 hasta el 29. Les llamó la atención a eso Jesús. Los acusó a toditos estos dirigentes que decían ya ser salvos por circuncidados, los acusó de ser los peores pecadores e hipócritas todavía. Increíble. De esa manera, es como la palabra del Señor enseña que ningún hombre puede atreverse a decir que ya está salvo. No está salvo todavía. La mensajera de Dios en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 118 también declara lo mismo. Dice que es imposible que nosotros podamos decir que ya estamos salvos. Nadie está salvo todavía, dice la mensajera de Dios.
De manera que entonces el asunto de la salvación no es un asunto ya hecho en nosotros por nuestras propias obras. No, Señor, sino es un asunto que Cristo hace cada día en nosotros hasta el final de nuestros días. La salvación es constante. La salvación es un camino. Nosotros empezamos hoy el camino de la salvación y tenemos que llegar hasta el final, a la perfección, cuando se diga, ya eres salvo. Una persona entra a la universidad para estudiar medicina. Entró a la carrera de medicina, está en medicina, pero todavía no es médico. Así nosotros hemos entrado en la carrera de la salvación. Estamos en el camino de la salvación, pero todavía no estamos salvos. ¿Por qué? Porque todavía podemos caer, todavía podemos pecar y todavía podemos retroceder. Por eso el apóstol Pablo dice, si retrocediere no agradará mi alma. El apóstol Pedro dice, muchos como el perro vuelven al vómito, como el cerdo vuelven al cieno. Así que hay advertencias constantes en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. ¿Qué significa entonces este texto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando la Biblia dice por gracia sois salvos, ¿a qué se está refiriendo? Hay que analizar lo que es la gracia. Ya hemos visto eso en otros textos y ahora vamos a profundizar. San Lucas capítulo 4, versículo 22. San Lucas capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente. Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así que entonces dice que de la boca de Cristo salían las palabras de gracia. Sus palabras eran esa gracia que había traído para el mundo. En el Salmo 45:2, hablando del mismo Señor Jesús y de la obra que tendría que realizar, nos escribe el mismo salmista David. Salmo 45:2. Fíjate lo que dice allí. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Cómo dice? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Y cómo sabemos que está hablando de Jesús? Porque más abajo en el versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjate, primero le dice tu trono, oh Dios, y luego dice el Dios tuyo te ungió. El Padre ungió al Hijo como aquel que era el Dios verdadero para que todos los ángeles lo adoren, todos sus compañeros, a fin de poder mostrar ante el universo que Jesús era el Hijo de Dios. Y de él se dice, la gracia se derramó en tus labios. Así que entonces las palabras que Jesús daba eran palabras de gracia, porque la gracia estaba en sus labios. Y todas las palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son las palabras de Jesucristo. Todo es inspiración de Él, todo viene de Él, todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice el texto. Así que entonces todas las palabras de la Biblia que son la inspiración de Jesús son las palabras de gracia de Jesús. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, el apóstol Pablo también escribe lo siguiente en relación a la gracia. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Interesante. Así que entonces las palabras del Señor son las palabras de gracia. Esa gracia que nosotros tenemos es el regalo dado en amor de parte de Dios para nosotros. En ese regalo que es la palabra de Dios se nos relata la historia de la redención, el Evangelio, donde Jesucristo es el centro de todo. Tal es así que entonces Jesús es el que prodiga la vida. Jesús es el que da la enseñanza.
Toda esta enseñanza que tenemos en el libro viene de Jesucristo. Dios nos dice a través de este libro que nos ha dado facultades, dones, talentos, capacidades, espíritu de dominio propio, fuerza de voluntad para tener que hacer las cosas del Señor. Todos sus escritos vienen de Él y por lo tanto todo lo que enseña la Biblia es de Él. Por más de que a algunos no les pareciera que lo que la Biblia dice viene de Dios, todo es de Dios, es su palabra. Por eso se llama la palabra de Dios. Muchos que a veces leen en la Biblia, tienes que obedecer. Dice la Biblia, tienes que arrepentirte. Tienes que ejercer dominio propio, no el espíritu de cobardía. Muchos leen esas porciones y dicen, no, acá se está enseñando las obras propias, el esfuerzo personal. Yo solo creo en la fe que Jesús me transforma mágicamente. Él hace el cambio sin yo tener que hacer nada. Pero cuando vas a la Biblia, el apóstol Pablo dice otra cosa. Pablo dice, yo tengo que luchar y correr como se corre en el estadio para ganar el premio. Entonces cualquiera que lea así dice, no, pero acá está enseñando que el apóstol luchaba y él tenía que obedecer. ¿Dónde está entonces el poder de Dios? Pero no se dan cuenta que al ser la palabra de Dios es una enseñanza que hace posible que todo esto que dice acá se aplique en la vida. Pero ya está más que claro que el poder de Dios ya está en ese libro, en cada palabra. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este es el poder de Dios, su palabra, porque el espíritu trabaja a través de ella. Y por lo tanto todas sus enseñanzas ya van con el Espíritu de Cristo, con el poder de Dios. Puede que por ahí encuentres una enseñanza que Dios te diga, algo que parezca ser solamente un esfuerzo humano, pero es porque Él lo dice, porque Él lo manda, porque Él lo enseña. Por eso tiene valor. Y cualquiera te podría decir, oye, pero eso que dice ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7, la ley de la siembra y la cosecha. Los orientales también dicen eso, los nueveristas dicen la ley de la causa y el efecto, la acción y la reacción. Sí, pero la Biblia dice también la siembra y la cosecha, que es lo mismo. Y entonces, ¿en qué está la diferencia entre lo que dice el oriental y lo que dice la Biblia? En que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que Dios dice se hace. No hubiera sido lo mismo que pase Caifás por el lado del paralítico y le diga, levántate, toma tu lecho y anda. Jamás se hubiera levantado. Pero cuando Jesús pasa y le dice, levántate, toma tu lecho y anda, fue la diferencia. ¿Por qué? Porque al obedecer la palabra de Jesús, el paralítico se levantó. El hombre puede haber intentado cambios en su vida sin Cristo, pero cuando es Cristo el que se une con él, entonces se hace realidad el cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está diciendo. Así se muestra que el poder viene de Dios, de la gracia de Dios, de la palabra de Dios. ¿Comprendes ahora eso? Muchas veces la palabra del Señor, a través del espíritu de profecía, nos da consejos y nos dice, para que tú tengas que aprender a vivir correctamente, tendrás que hacer el esfuerzo, te dice. Levántate muy temprano, busca en oración al Señor. Y tú dices, pero yo estoy haciendo mi esfuerzo ahí a levantarme temprano, porque es mi propia obra. No, pero el Señor te está diciendo que lo hagas porque ahí está el secreto para que tu cerebro pueda recepcionar mejor la luz de Dios. Entonces se combina el esfuerzo humano con el poder divino. Cuando estos dos se combinan, recién funcionan como Dios quiere. ¿Comprendes eso? Cuando Dios dice que ha puesto en la naturaleza del hombre el poder de curarse, no ha querido decir jamás que el hombre solo lo hace, sino que Dios ha puesto. Y cuando se dice eso, parecería sonar a una cuestión personal, humana, o que uno tenga el poder de la nada. No, Señor, Dios lo puso. Y cuando eso dice, ya debemos entender que es Dios el que está detrás, porque por algo se está hablando con una Biblia, por algo se está hablando con la oración presente y un tema que tiene que ver con lo espiritual. Es obvio de entender.
Cuando nosotros tenemos la mente dispuesta, captamos, pero cuando la mente no está dispuesta, no captamos nada, no entendemos, porque queremos entender solo el prejuicio que llevamos, pero no la verdad de Dios. Así pues, entonces, la gracia de Dios es la palabra. Fíjate ahora lo que dice el texto, Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Dice así la Escritura: porque por gracia sois salvos, es decir, por la palabra sois salvos. Esto lo repite a cada momento el apóstol Pablo, y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, en las Escrituras está el poder para la salvación. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. 1 Corintios 15, 2. Desde el 1 vamos a leer. Además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que entonces, ¿cómo dice que somos salvos? Cuando retenemos ¿qué? La palabra que nos ha sido predicada. Así que entonces, la salvación viene por la gracia de Dios, por la palabra de Dios. Solo cuando recibimos la palabra, recibimos la salvación. Santiago capítulo 1, fíjate lo que dice aquí el apóstol Santiago. Libro de Santiago capítulo 1. Mira cómo lo explica aquí este apóstol, que es el mismo Jacobo. Dice, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, injertada, dicen otras versiones, la cual puede salvar vuestras almas. Así que el asunto está más que claro. Es por la palabra, por la gracia de Dios, porque acá está todo el regalo de Dios, Cristo entero corporizado. Por esa gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, por la palabra sois salvos por medio de oírla, escucharla, recibirla. La oyes no solo cuando te la predican desde el púlpito, ni cuando te la enseñan en un estudio bíblico. La oyes cuando tú estás leyéndola, ¿correcto? El leer es el acto de oír a Dios. El orar es el acto de hablar a Dios. Dios no quiere monólogos, no quiere que tú solo hables, quiere también hablar. Muchos piensan que la oración va a hacer todo el trabajo. No, Señor. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es una abominación, dice Proverbios 28:9. Así que entonces, debemos entender que cada uno de nosotros alcanzamos la salvación por la gracia. Teniendo en cuenta todo esto que acabo de presentar, ahora regresamos al libro de San Mateo y vemos el incidente con la mujer sirofenisa, porque todo eso estaba en base a esa creencia que tenían entonces estos judíos de pensar que la salvación era exclusivista, solo exclusiva para los judíos. Jesús no era exclusivista. Jesús compartía la verdad, la extendía. Si es verdad, Jesús había venido en especial por las ovejas perdidas de la casa de Israel, esto no limitaba la salvación para los que no conocían el Evangelio. Si es verdad que Jesús se centró más en predicar en las sinagogas judías, también lo hizo con gente pagana, como lo vimos con los gadarenos, como lo vimos con los griegos, el día que Jesús ya iba a ser apresado. Jesús estaba extendiendo el mensaje a samaritanos y todos los demás que podía, para mostrar que el Evangelio debía de salir al mundo, que no debía de haber exclusivismo, que la salvación era para la humanidad. Y nosotros debemos hacer lo mismo hoy. Hay la mala tendencia de que algunos no quieren predicarle la profecía a la gente nueva ni las doctrinas. Dicen, no,
primero se tiene que circuncidar, se tiene que bautizar. Bueno, es lo mismo, ¿no? Para ellos era así, la circuncisión era como el bautismo. Entonces dicen, primero se tiene que bautizar. Cuando ya se bautice y crea en Jesús, recién le hablamos de las profecías. Primero la lechecita todavía le llama, ¿no? No sé por qué le dicen lechecita a eso, que nada tiene que ver. Es un invento, ¿no? Que si tú le dices a cualquiera de estos dirigentes religiosos, ¿por qué le llamas lechecita a esa parte y no al estudio de la profecía y las doctrinas? Y no te va a saber explicar porque no hay texto bíblico que diga eso. A ver, dile, muéstrame un texto donde diga lechecita es no predicar profecías, sino solamente hablar de que Jesús es bueno, que murió en la cruz. Muéstrame eso y yo te lo creo. Y no lo van a encontrar porque no hay. Sin embargo, ya hemos estudiado acerca de eso en Hebreos capítulo 5 y capítulo 6. Cuando el apóstol Pablo habla de la leche espiritual y luego en el capítulo 6 el apóstol Pablo dice que la leche espiritual es los rudimentos de la doctrina de Cristo que se basan en la creencia de la fe, en los bautismos, en el arrepentimiento, en el juicio, la resurrección de los muertos. Son los temas proféticos, ¿no? Los de inicio. Y a eso se le llama la lechecita. Así que es al revés. La leche espiritual es predicar las profecías primero. Y luego, cuando ya hablamos de la justicia de Cristo, la justificación por la fe, ese es alimento sólido para los que ya buscan la perfección. Ese es el alimento profundo, el alimento del tema de la justicia. Así que no confundamos las cosas. Vamos a leer el texto de Hebreos antes de pasar aquí, para que esto te quede claro. Libro de Hebreos, capítulo 5. Dice así el apóstol Pablo, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, todo aquel que busca la leche espiritual, es porque es inexperto en la palabra de justicia. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de la justicia de Cristo. Es evidente. Y dice, es inexperto todavía en ese tema de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la lechecita, primero, es la profecía y todo lo que tiene que ver con el inicio de la vida cristiana. Fíjate lo que dice el capítulo 6 de Hebreos, sigue diciendo allí, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, los rudimentos todavía no enseñan cómo se alcanza la perfección. ¿De qué se tratan los rudimentos? Sigue diciendo acá, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la vida pasada, de la fe en Dios, de cómo creer en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todos esos temas son los primarios. Cuando se enseñan las profecías, cuando se le enseña a la gente cómo es el juicio, cómo será la resurrección, qué es el bautismo, son los rudimentos, cuando recién se entra a formar parte de la congregación. Pero la justificación por la fe ya es alimento sólido. Sin embargo, la teología falsa moderna declara que lo primero que hay que enseñarle a la gente es justificación por la fe, porque esa es la lechecita espiritual. Tamaño engaño satánico. Satanás está detrás de esas predicaciones y es tan hábil que se viste como ángel de luz y comienza a repetir todo el rato Jesús, 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 y porque se repite el nombre Jesús, dicen es un mensaje cristocéntrico. Eso no es verdad. Miles mencionan a Jesús sin ser mensajes cristocéntricos. El hecho de llamar cristocéntrico no significa mencionar la palabra Cristo. ¿De dónde se ha sacado esa aberración?
Cristocéntrico significa mencionar todo lo que dice la Biblia, centrarse solo en las enseñanzas de la Biblia. Eso se llama cristocéntrico. Por eso Jesús dijo en una ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Jesús, Jesús entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no confundamos las doctrinas satánicas con las doctrinas cristianas. El satanismo es tan hábil que puede mencionar a Jesús 100,000 veces y sin embargo alejarte de la palabra de Dios. De nada sirve mencionar la palabra Jesús si su evangelio no está mencionado con él. Cristo y el evangelio son inseparables. Él vino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, creed en el evangelio. Entendamos a Jesucristo. Si Él estuviera acá presente, Él estaría enseñando este libro y no otra cosa. Muy bien. Ahora nos vamos a San Mateo capítulo 15 y sobre esa base leemos la historia para que podamos comprender. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Fíjense lo que dice ahora acá. Saliendo Jesús de allí, después de la discusión que tuvo con los dirigentes religiosos, se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región que no era judía, donde se supone que había gente que era pagana, gentil, goín, perros inmundos, como se les decía. Verso 22. Como los discípulos estaban con esa idea, Jesús les iba a dar una gran lección con esto. Ya que una mujer cananea, que había salido de aquella región, de la región de los paganos cananeos, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiere decir que la mujer ya había escuchado de Cristo, ya había oído hablar acerca de Él. Por tanto, era alguien que estaba siendo movida por la fe, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Esto quiere decir que la gracia de Dios, que es su palabra, había llegado a esta mujer, le habían hablado acerca del Hijo de David, que es Jesús, y por esa gracia ella estaba siendo atraída hacia Jesucristo. Su palabra, su propia verdad, estaba trayéndola a esta mujer. Qué bonito, ¿no? Vamos al libro de San Marcos y veamos ahí qué cosa dice esa misma parte de la historia. Marcos capítulo 7, verso 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque ya Jesús sabía cuál iba a ser el resultado. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. O sea que sí había oído de él, ya le habían predicado. Y esta gracia que estaba en su corazón fue la gracia de Cristo que la atrajo hasta los pies de Jesús. Así es la gracia de Dios, te atrae. Hay gente pagana en el mundo que ha escuchado acerca de Jesucristo ya. Y aunque no cree todavía en Él, sabe de muchas cosas que se hablan de Él. Esa gracia va a hacer que en este último llamado divino sean atraídos hacia el tercer ángel, hacia la verdad, hacia Cristo mismo, porque Cristo es el tercer ángel, ya que Cristo es la palabra de Dios. Si es verdad que nuestro Señor está allá en el cielo, en el santuario, está presente a través de su Espíritu por medio de su palabra. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo trabaja a través de su palabra, que es su gracia. Y esa gracia atrajo a la mujer a postrarse a los pies de Cristo, a postrarse al Evangelio, a la verdad. Sigue diciéndonos el relato. Regresamos a Mateo. Nos vamos a Mateo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí,
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Miren ahora, Jesús dice se hizo el sordo. ¿Por qué? Bueno, era como que Jesús estaba dando a entender que como era una mujer pagana, cananea, no había por qué escucharla si era un perro inmundo. Esta lección era para que los discípulos aprendieran que entre aquellos que llamaban perros inmundos habían gentes como esta mujer llenos de fe, que solo por haber oído acerca de Cristo creían en Él, a pesar de que los fariseos y los saduceos y todos los demás dirigentes apartaban a esta gente como que fuesen despreciables. Jesús estaba rompiendo por completo esa pared intermedia de separación que los judíos, los gentiles, los hombres, en su mal entendimiento de la verdad, habían construido. Esto no era ecumenismo, no te vas a confundir. Nada tiene que ver con ecumenismo. Esto solo tenía que ver con la palabra de Dios. Esto que estaba haciendo Jesús era por su palabra, porque habían escuchado de él. Esta mujer había escuchado su palabra, por su palabra estaba siendo atraída, no por el ecumenismo de que Jesús fuese a Tiro y a Sidón entre los cananeos y a decirles, a ver, ¿dónde está Moloch? Vamos a divertirnos un rato con Moloch. Traigan por favor a las sacerdotisas de Moloch, que aquí están mis discípulos para divertirnos un rato, para que podamos ecumenizar un poquito. No interesan las creencias, interesa que nos amemos los unos a los otros y que estemos unidos en amor. No dijo eso Jesús. Eso se llama ecumenismo. La aceptación no de la verdad, sino simplemente de la alianza fraternal, que no sirve para nada. La fraternidad no es nada sin Cristo, no vale nada sin su verdad. Una fraternidad entre seres humanos no basada en los mandamientos de Dios es simplemente mera charlatanería, pura hipocresía que no sirve para nada. En cambio, lo que Jesús estaba haciendo era amor, era distinto. Esto era verdad pura. Estaba salvando a una persona y le iba a demostrar que con su palabra todo era posible, que esa palabra en la que había creído la mujer no iba a jamás traicionarla, ni tampoco hacer que ella perdiera esa poca fe que tuviera, no la iba a decepcionar, ese es el término. Entonces, ¿qué pasó? Volvemos al texto. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjate lo que le dijeron ahora los discípulos. ¿Por qué no la despides? Como ellos la tenían a estos personajes como perros inmundos, le dijeron a Jesús, ¿por qué no la despides? Viene haciendo bulla tras nosotros. Ninguno de ellos se atrevió a decirle a Jesús, Señor, ten compasión de esta mujer. Si hubiera sido una judía, de hecho le hubieran dicho, Señor, para un ratito, mira, acá hay una mujer que te está pidiendo ayuda. Lo habían hecho con varios judíos. Pero ahora ellos, en lugar de decir, ¿qué pasa con Jesús que no le hace un bien a esta mujer? Al contrario, estaban satisfechos, como dando a entender y diciendo, claro, es que los doctores de la ley nos han enseñado que hay que despreciar a este tipo de gente. Estaban despreciando a una persona tan solo porque no participaba directamente de la creencia judía. Hay iglesias en el mundo como esta mujer iglesia, iglesias que necesitan de la fe adventista del séptimo día, que necesita predicárseles el mensaje de los tres ángeles, pero que muchas veces se puede pensar y decir, antes de predicarle los tres ángeles, primero le vamos a hablar de Jesús, y ya luego recién le hablamos de los tres ángeles. Tamaño error, ¿cómo vas a hacer semejante disparate? Hay que salvar a la gente, no hay que ser exclusivista. Tenemos que llevarle la verdad que es para este tiempo. Las profecías de Daniel y Apocalipsis están adaptadas para el mundo gentil, para el mundo que no conoce todavía el Evangelio. Son para ellos. A ellos les envía Dios ese mensaje para atraerlos a sus pies a fin de transformarlos por medio de su gracia. Qué bonito, ¿no?
Pero esto es lo que se tiene que entender. Sigue diciendo más la palabra del Señor. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué respondió esto así Jesús? Vamos al libro de San Marcos. Vamos a ver todo el evento, cómo sucedió. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora bien, la mujer, repito que sabía muy bien que siendo ella una cananea, griega, sirofeniza, era tratada así, junto con toda la población, una gentil. Era como que Jesús estaba diciendo: no es bueno echar el pan de los hijos a los gentiles, a los perros inmundos. Pero había algo que hacía que la mujer no se apartara de Jesucristo. ¿Qué cosa era? Su palabra. Había escuchado de todos los que le habían hablado de Jesús que Jesús era una persona amable, que Jesús era una persona muy buena, que Jesús era una persona que solo quería ayudar. Entonces ahora parecía encontrarse con otra presencia. Definitivamente Jesús no la estaba maltratando, pero las palabras sonaban así. Sin embargo, Jesús le estaba mostrando que quería ayudarla de verdad, pero a su vez le estaba recordando la situación real que existía entre los judíos y los gentiles. Los discípulos ahora, cuando escucharon que Jesús dijo eso, era como que estuvieran 100% de acuerdo. Muy bien, así se tiene que tratar a esta gente gentil. ¿Por qué? No porque los discípulos fueran mala gente, sino que las doctrinas que habían aprendido de estos dirigentes judíos los hacían creer que eso era lo correcto. Mucha gente se porta mal por las doctrinas que les han enseñado en sus iglesias. Aún en el pueblo de Dios hay gente que ha escuchado doctrinas erróneas, equivocadas, falsas, y por esa razón tienen esa actuación. Pero cuando el mensaje de los tres ángeles les llegue, el evangelio puro y verdadero, cambia su manera de ser y se dan cuenta que no pueden ser así, sino que el evangelio del mensaje apocalíptico es para el mundo entero, las profecías, las doctrinas de la verdad. Por tanto, id y adoctrinad a todas las naciones, dijo Cristo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Así que ahora Jesús estaba dando ejemplo de cómo se tenía que hacer la obra en favor de aquella gente a quien ellos la veían como dura y perdida. Fíjense la reacción de esta mujer cuando Jesucristo le dijo eso. Volvamos al texto. Nos vamos a San Mateo para continuar allí y luego seguir en Marcos. Estoy combinando los dos capítulos para poder ver toda la lección que tenemos en ellos. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Imagínate que tú fueras la mujer sirofenisa. Si eres pagado de ti mismo, si crees que eres demasiado buenito en esta tierra para que te traten así, te vas de la iglesia diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es increíble. Hay gente que es así en la iglesia, ¿no? Son cristalitos. Tú no puedes llamarles la atención con fuerza. A veces le presentas algo de la Biblia para poder llamar su atención, corregirlo por el camino del bien. No porque tú seas un perfecto y santo, un Dios en la tierra, sino porque tú eres parte de este pueblo, aprendiste una verdad y quieres hacérsele entender también al otro, hacerle comprender. Y muchas veces hay personas que dicen: no, me han tratado muy duro en esa iglesia.
mucho piden, mucho exigen. Así no puede ser. Y huyen de la iglesia y dicen, en esa iglesia son muy extremistas, son muy duros, mucho te exigen, te tratan mal, todavía dicen, no sé cuándo los habrán tratado mal. El hecho es de que no gusta la fuerza con la que va la enseñanza y se van de la iglesia, abandonan la fe, como lo leímos en el tema anterior, ¿no? En San Juan capítulo 6, que un grupo de los discípulos de Cristo dijo, basta, hasta aquí nomás, y se fueron, no volvieron más con él, ¿no? Y dijeron, dura es tu palabra, nadie la puede oír. Mientras que a los 12 Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿pero a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro sabía que las reprensiones que daba Jesucristo eran para poder salvarlos, reprensiones de amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, fíjate lo que dice allí Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué cosa dice el Señor? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Si nosotros desde pequeñitos hemos sido siempre engreídos de nuestros padres, que siempre hemos salido con nuestro gusto, siempre hemos querido hacer lo que quisiéramos, cuando llegamos a la iglesia, pues vamos a llegar igual. Va a predicarnos alguien del mensaje del tercer ángel. Nos va a llamar la atención a la obediencia de los mandamientos de Dios. Nos va a decir que debemos de seguir la reforma pro salud como Dios le enseña. Y no nos va a gustar, porque vamos a decir, mucho exigen, mucho piden, y esto es demasiado. Y hasta son capaces de declarar que el pueblo de Dios y los que enseñan la Biblia son fanáticos. Si hay gente que es así, bueno, es perdonable porque a veces no se razona correctamente, pero llegan a decirlo. Es increíble. Y le dicen fanático al que más bien enseña tal como está escrito. Y al que es liberal en sus enseñanzas le dice, a este sí es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que le digo, pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Me dice, corre nomás, hijito, pero vas orando más bien. Cuando le digo, pastor, no tengo ganas de ir a la iglesia, no te preocupes, hijito, date tus vacaciones con Jesús, igual te sigue amando. Y entonces ellos dicen, ese es el tipo de pastor que queremos. Y cuando les predica un verdadero pastor que les enseña la Biblia como debe de ser, le llaman extremista, fanático, perfeccionista, todos los istas le dan. Bueno, es que siempre que una persona está destituida del Espíritu Santo, es experta para dar las calificaciones y poder dar incluso adjetivizaciones sobre una persona, ¿no? Es experta. Te dicen de todos los istas que se puedan imaginar, porque su cabecita imagina así, pues, ¿no? Bueno, ese es comprensible, pero no aceptable. Pero eso es lo que pasa, y no gustarán de la palabra de Dios, porque no tienen la humildad de Cristo, porque no han aprendido a los pies de Cristo. Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo 11:29. Pero esta mujer demostró humildad. La humildad está atada a la fe. Solo hay humildad cuando hay fe. Como había escuchado acerca de Cristo, esta mujer por eso se humilló, porque sabía que Jesús podía hacerle el milagro. Tanto había escuchado acerca de las verdades que Jesús proclamaba, que ahora esta mujer, con tanto que le habían hablado acerca de él, creía. Y nada la iba a apartar del camino. Cuando tú vienes a la iglesia para aprender la verdad, por más que te digan, oye, pero acá son muy pegados al pie de la letra, muy exigentes, no, es que acá te piden mucho, tú no vas a hacer caso, sino que vas a ser valiente como esta mujer. Vas a permanecer allí porque tú eres de corazón sincero. El que es sincero de corazón va a soportar todo, porque
el amor todo lo cree, todo lo soporta. ¿Todo qué? Todo lo que es amor, lo que sale de este libro. Y amor es el llamado de reprensión también de Jesús. Todo es el amor. La misericordia y la justicia son los atributos del carácter de amor de Dios. Porque el amor es justo y el amor es misericordioso. La parte del amor misericordioso perdona, da nuevas oportunidades, te ayuda a levantarte otra vez, te enseña cómo poder conquistar al mal, vencerlo y salir avante. Y la parte de la justicia te reprende, te corrige, te plantea las amenazas posibles que están delante de ti, te advierte diciendo si vas por ahí te va a ir mal, te llama la atención con fuerza. Ambos atributos son el amor de Dios. Nunca te olvides, un padre tiene que aprender a ser equilibrado. Debe mantener la misericordia y no dejar de lado la justicia. Porque hay padres que a veces son muy misericordiosos y se olvidan de la justicia, de que hay que llamar la atención, reprender y corregir. Y hay otros que son demasiada justicia, apretan y apretan y apretan, pero nunca le enseñan al hijo cómo tienen que alcanzar a obedecer, que a veces cuando han cometido errores tienen la oportunidad de corregirse, de levantarse y seguir caminando. Ambas cosas deben combinarse. ¿Y cómo lo logro? Dicen varios padres. Solo lee la Biblia y aplícala, porque ahí ya está combinado todo. Ahí está todo el libro del pacto. La Biblia se llama el Nuevo Pacto. Todo ese libro, desde el Génesis al Apocalipsis, es el Nuevo Pacto. No te equivoques, porque allí se enseña toda la justicia de Cristo. Muy bien, sigue diciendo el relato. Y ella dijo, sí, Señor, tienes razón. Miren, qué respuesta de esta mujer. En ningún momento le dijo, ¿qué cosa me estás diciendo, Señor? ¿Que yo soy una perra? Eso me estás diciendo, pudo haberle dicho, porque esta frase es bien fuerte, ¿eh? No que no, pero no le dijo así. Asumió su posición, se humilló, no se creyó nada, no dijo, tanta cosa contigo, mejor me voy con Zeus, allá Zeus me recibe y me acepta, y hasta incluso de repente Zeus puede sacar al demonio de mi hija. Bueno, Zeus, ya hemos hablado de Zeus, ¿no? Que era la representación de la serpiente Esculapio, que estaba en Pérgamo, ¿no? Una tremenda serpiente, la serpiente de la medicina se le conocía, con la cabeza de Zeus. Entonces, ella pudo haber dicho eso, pero no. Contrario a eso, miren a esta mujer, qué fe. ¿Por qué digo qué fe? Porque todo lo que le habían dicho de Jesús lo retenía en su corazón y se aferró a eso. Sabía que si por un momento parecía ser azotada, con misericordia sería recibida. Así como dice Isaías capítulo 53, 54. Por un momento, dice, te aparté en mi ira, pero luego te llamé con misericordia. Así es el Señor. El Señor hiere, pero Él también sana. Así es la palabra del Señor. Así que entonces ahora el Señor estaba mostrando cómo es que la gracia, la fe, la palabra que había recibido esta mujer era tan poderosa cuando se la recibe en el corazón como esta mujer lo había hecho, que podía lograr el propósito por el cual se acercaba a Cristo. Así que entonces la mujer le dijo así, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué maravilla! Aún los perrillos, los gentiles, los goín, los perros inmundos, comen de las migajas, de eso que me han enseñado de ti, la migaja, el pan, la palabra de Dios, de ese poquito. No fue mucho lo que ella había recibido como los discípulos que estaban a su lado. No fue mucho, pero era lo que le habían hablado de Cristo. Le habían dicho que era un maestro prodigioso, que era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías, y había creído en su corazón que sí lo era. Si no, no hubiera ido, pues. Si no, no le hubiera dicho, tú eres el hijo de David. Jamás le hubiera dado ese término. Hubiera dicho, no, ¿cómo decirle el hijo de David? Le diré, Señor, un ratito, por favor, ¿puede usted ayudarme con mi hija? No. Ten compasión de mi hijo de David. Creyó. Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mesa del Señor es su palabra.
la mesa donde se enseña el Evangelio, representada por la mesa del pan de la proposición, ¿te acuerdas? En el libro de Malaquías, fíjate lo que dice con respecto a esa mesa. Libro de Malaquías, capítulo 1, perdón. Fíjate lo que dice acá. Toda la simbología bíblica está en cada enseñanza de Jesús, no te olvides. Capítulo 1, versículo 11, Malaquías. Porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre, dice el Señor, entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa dijimos que era el nombre de Dios? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice el texto? Ahí estoy yo presente. San Mateo 18:20. Ahora, fíjate en esto. El nombre del Señor es su palabra, su ley, su evangelio, toda la enseñanza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 10 mandamientos y las enseñanzas de la palabra, ley y el evangelio, ¿correcto? Todo es el nombre de Dios, ¿ah? Para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean bautizados. Es el nombre de Dios, la ley y el evangelio. Dice que los 144,000 tenían el nombre de Dios escrito en sus frentes, la ley y el evangelio, ¿ah? Y entonces ahora dice, más aún, versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, habéis profanado mi nombre, dice Dios, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Qué cosa estaban haciendo en ese tiempo? Estaban declarando que las palabras del Señor, su palabra era inmunda, que no sería letra muerta. Aquí quien vale es Jesús, no la Biblia, dicen muchos. Escuché una ocasión a un catedrático, incluso de nuestras universidades adventistas, que me sorprendió y que dijo que la palabra no era el medio de la salvación, sino Jesús es el que te salva, dijo. Parecía ser muy novato en las cuestiones de la palabra de Dios, porque cuando se dice Jesús, se está diciendo su palabra, porque Cristo está corporizado en ella y Cristo es el que nos habla por ella. Así que entonces, decir que Jesús te salva es decir que su palabra te salva. Jesús era claro. Hemos leído al apóstol Pablo, si recibís la palabra, por ella sois salvos. Así que entonces, Jesús ahora llamó la atención de la mujer con su gracia. ¿Y qué pasó? Regresemos al texto. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Fíjense ahora lo que dijo Jesús. Esta mujer había recibido solamente hasta donde le hablaron de Jesús, pero todo lo que recibió lo atesoró. ¿Eso qué significaba? Que ella iba a seguir recibiendo más y más, porque si con eso lo logró, podía hacer muchísimo más. La mujer valorizaba la palabra que recibió. Cuando tú vas recibiendo el Evangelio, hasta el día de hoy, todos los que han estado desde el principio, que hemos estado escuchando, Daniel y el Apocalipsis, el santuario que hemos estudiado, los 3 ángeles que hemos repasado, todos los que han escuchado todo esto hasta aquí con milagros, parábolas de Jesús, y lo están atesorando en sus corazones, para ellos esto ya es una inmensa fe. Pero puedes haber escuchado todo esto y seguirlo rechazando, seguir buscando una sinrazón para poder encontrar algún error, ¿ah? Entonces tú no aprecias eso que estás recibiendo, no tienes nada de fe, a pesar de que harta luz llegó hasta tu cabeza. ¿Por qué? Porque para que tu fe sea real, tienes que atesorar las enseñanzas, tienes que ir repasar por eso con la Biblia. El apóstol Pablo habla de los bereanos en Hechos 17:11. Estos, después de que escuchaban, iban a verificar para ver si las cosas eran así. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y esta mujer ahora estaba verificando por sí misma a ver si Jesús era como le habían dicho.
y se aferró en las enseñanzas, se aferró a Jesucristo, no lo rechazó, no le dijo, encima todavía malcriado, inculto, ¿cómo puedes venir a decirle perrilla aquí? ¿Quién te crees tú? Pudo haber reaccionado así porque hay personas que son atrevidas y lisas y le hubieran contestado así a Jesús. Pero esta mujer era humilde. ¿Qué la hizo humilde? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Había aprendido las palabras de Cristo porque le habían hablado de él. Y eso la hacía humilde. Y entonces le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es lo que has oído de la palabra en ti. Lo has creído. Entonces, como has creído en esa palabra, sigue creyendo ahora. ¿Cómo? Hágase contigo como quieres, según lo que creíste, según lo que oíste de mí. Así como te dijeron que yo ando curando, que ando sanando, que le hago el bien a todos los demás, precisamente así se va a hacer contigo. Cuando tú vienes a la Biblia sabiendo que Dios quiere lo mejor para ti, vienes a hacer lo que dice la Biblia al pie de la letra. No quieres perderte ni una coma ni una tilde, quieres todo de Jesús. Pero cuando no le amas a Jesús, solamente vienes y dices, bueno, esta partecita puede ser, esto de acá no, pues es demasiado, ¿qué cosa crees que yo que soy? No amas a Jesús, no tienes fe en Jesús. Para que puedas amarle tienes que creer todo lo que Él dice. Y para poder creer tienes que ser humilde. Y para poder ser humilde tienes que someter tu voluntad. ¿Cómo? Rompiendo tus prejuicios. ¿Qué cosa es someter la voluntad? Tú sometes la voluntad cuando rompes tus prejuicios preconcebidos, cuando dejas de creerte más inteligente y más sabio, y cuando tú dices, a ver, voy a abrir mis orejas, voy a entender al máximo con mis oídos, voy a poder expandir mi cerebro, aunque me digan lo que me digan y no esté yo de acuerdo con eso que dicen, no me interesa, solo quiero escuchar, porque después de escuchar, recién puedo dar veredicto. Pero si digo, no creo en nada, no, así no, por gusto vas a perder tu tiempo, entonces estoy demostrando que no tengo nada de personalidad, ni tampoco estoy usando la mente, ni el cerebro como debiera de ser. En cambio, cuando primero escucho y luego juzgo después de oír, verifico, estoy demostrando fe. Y todos pueden alcanzar esa fe para poder llegar a ser salvos. Esta mujer hizo eso. Vamos al texto. Y entonces, ¿en qué termina esto? Y su hija fue sanada desde aquella hora. La lección aprendida por los discípulos. Captaron la enseñanza con perfección. Ahora sabían que no debían de ser exclusivistas. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos hacer la misma tarea. Y en lugar de buscar el exclusivismo, querido hermano, pastor, hermano que predicas, hermano laico, no seas exclusivista. Comparte la verdad de Daniel y el Apocalipsis, que es el mensaje adventista del séptimo día, el mensaje del tercer ángel. Si tú esperas y dices, no, primero vamos a poner una cuñita de entrada por ahí, ya después lo demás, entonces te vas a volver exclusivista. Si es verdad que la reforma pro salud y que otros medios nos pueden servir de cuñas de entrada, no es para que primero digamos, que pase un buen tiempo y ahí ya le doy Daniel y Apocalipsis. No, señor. Todos los medios son para la predicación de Daniel y el Apocalipsis. No escondamos esa verdad. Hagamos que sea conocida. No esperes a que la gente se bautice primero para luego recién predicarle el mensaje de Daniel y Apocalipsis, las profecías que tienen que ver con la hora actual, el evangelio que es para nuestra hora. 3 ángeles, la hora del juicio, la segunda venida de Cristo, es nuestra verdad presente. Si publicamos eso a través de volantes, panfletos, como hojas de otoño, estaremos haciendo llegar este evangelio a miles de mujeres sirofenisas para que tengan la oportunidad de alcanzar la vida eterna, la salvación. Toda persona que esté en el mundo
está formando una iglesia pagana. Está viviendo bajo una creencia de una sinagoga mundana, como la mujer sirovenisa, que era parte de ese paganismo, una iglesia que está allá afuera todavía, a quien le podemos nosotros comunicar las verdades del Evangelio Salvador de los 3 ángeles. Ese es el único mensaje que nos caracteriza para salvar, no solo para ser adventistas, querido hermano, sino para salvar al mundo. Los 3 ángeles, sean llevados por un adventista, sean llevados por un católico o protestante, es la salvación que está llevando al mundo. Hay muchos católicos que conocen parte de los 3 ángeles y lo están anunciando en su propia iglesia. Se han dado cuenta de las verdades y las están declarando. Hay protestantes que han descubierto las verdades del tercer ángel y las están proclamando. Y es salvación. Por eso se dice que hay hijos de Dios en esas iglesias, porque tienen esa verdad para este tiempo. Y a ellos se les va a decir: salid de ella, pueblo mío. Y al ver que sus instituciones religiosas, sus organizaciones, rechazan ese mensaje, se unirán con los fieles que lo aceptan. Así como habrán muchos adventistas que rechazarán el tercer ángel, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, al rechazar el tercer ángel, se irán con la oposición. Así también vendrán de ese lado de la oposición los que eran fieles en esas iglesias al mensaje de los 3 ángeles, y que lo habrán comunicado y que Dios habrá hablado por ellos. Esta mujer, no siendo una judía, al recibir la verdad de Cristo la comunicó, hizo que otros la conocieran ahora. Y Dios trabajó con ella, así como trabajará con miles de personas con quienes a veces tú no quisiste darles ese mensaje, pero que lo descubrieron y harán la labor que tú no hiciste por ellos. Y ellos irán al reino de los cielos y tú no irás ni a un bautizado dentro de la iglesia adventista del séptimo día, ni a un pastor, ni a un presidente de misión, asociación, división o unión. Increíble. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude para poder hacer que este evangelio sea terminado pronto. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no la conocen. Quédate con nosotros ahora y derrama de tu Espíritu de gracia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema hermoso más, un milagro más en la vida de Jesús, la mujer sirofenisa. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través de Radio Líder 5 de la tarde con los milagros y enseñanzas de Jesús, AM 1240, FM 987. Estamos en el hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos en YouTube 9 y 3 de la tarde con los mensajes de Daniel y Apocalipsis y en Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano. Una feliz noche. Amén.